Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con números decimales, una información básica. Arranquemos por definir qué es un número decimal. Y decimos que un número decimal es un número que se compone de una parte entera y una parte decimal. La parte entera es el número que está antes de la coma y la parte decimal es el número que está después de la coma. Repasemos para entender mejor. Un número decimal es una forma de expresar cantidades que incluyen partes fraccionarias. Dicho de otra manera, esta cantidad que me aparece aquí en la pantalla, 7,8526, si observamos este 7 que se encuentra a la izquierda y está antes de la coma, me representa mi parte entera en los números decimales. Es importante entender que los números decimales se utilizan para representar números que son más pequeños que la unidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los números que se encuentran en esta parte derecha después de la coma de mi parte entera? A esta parte lo que nosotros conocemos como la parte decimal. Por esto es importante entender muy bien lo que hace referencia a un número decimal. El número decimal puede tener una parte entera, que son todos los números que van antes de la coma en la izquierda, y los números decimales vienen después de la coma en la parte derecha. Incluso la parte entera puede ser un 0, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. Veamos acá lo que tiene que ver con la posición de los decimales. Entonces analicemos esta tabla. Hablamos de que 7 hace las veces de ¿qué? De las unidades. Y a continuación vamos a expresar esta cantidad y vamos a darle a qué corresponde cada una de estas posiciones. El 7 dijimos que eran las unidades. El 8 es lo que nosotros conocemos como los décimos. El 5 son los centésimos y el 3 son los milésimos. Ya de aquí para acá, el 1 viene siendo los 10 milésimos, el 2 los 100 milésimos y el 4 viene siendo los millonésimos. Esas, digamos, que son las partes que componen la posición de un número, los nombres que recibirían de acuerdo a su posición. Digamos que estos serían como los nombres más conocidos cuando hablamos de números decimales en cantidades pequeñas. Analicemos otra situación. Si yo quisiera decir este número en forma decimal, nombrarlo, una forma sería expresarlo de la siguiente manera: 7 enteros 853.124 millonésimos. Sería la forma como podría expresar este número. Digamos, si no me aparece la parte de millonésimos, si no me aparece hasta décimos, una forma como yo podría expresar esta cantidad es de 7 enteros 853 10 milésimos 1, ¿sí? Sería como la forma como podría expresar esta cantidad. Aunque cuando hablamos de la posición en los decimales, no hay necesidad de complicarnos y podríamos decir incluso que los números decimales expresarlos uno por uno, es decir, 7,8531 y la cantidad de números que tenga a continuación. Eso podría ser una forma de expresar los números decimales. No existe una ley que me permite identificar cómo puedo expresar yo un número decimal. Bueno, recordemos unos conceptos. Vamos a hablar de que esta es mi unidad. Si esta es mi unidad, este gráfico que me representa acá me representa mi unidad, dividir ese gráfico en 10 partes iguales querrá decir que, y si yo tomo una de esas 10 partes iguales, estoy hablando de que esto es un décimo, una parte de las 10 en que dividí mi unidad. Entonces esto es lo que yo definí como que era un décimo, ¿cierto? Un décimo, una parte de 10, ¿sí? Entonces ahora imaginemos si las cantidades son más pequeñas. Si dividimos esto en 100 partes iguales, esto que está acá me va a representar ¿qué? Un centésimo, ¿cierto? Una unidad de 100. Lo definimos como un centésimo y decimalmente me representa ¿qué? 0.01. Hacer gráficamente la representación de cantidades más pequeñas pues es un poco complejo, pero podríamos decir que un milésimo, ¿a qué equivaldría? Pues simplemente a 0,001, un 0 acompañado de dos ceros más y un 1, eso sería una milésima parte, ¿cierto? Ahora, si hablamos de una 10 milésima parte, pues estamos hablando de 1 sobre 10.000, es como dividir en 10.000 partes iguales una unidad. ¿Y eso equivaldría a qué? Esto equivaldría a decir 0,0001. 4 ceros y un 1. Y si hablamos de 1 sobre 100.000, estamos hablando de una 100 milésima parte, que es equivalente a ¿qué?
a 5 ceros y un 1. Básicamente a eso nos referimos cuando hablamos de cantidades pequeñas. Importante entender esto en el momento en que estamos hablando de cantidades decimales, en qué parte es que se encuentra cada una de estas unidades. Ahora observemos, veamos aquí algunos ejercicios de cómo se leen las siguientes cantidades. Yo tengo el número 18,25 y vamos a mirar de qué forma podemos leer esta cantidad. Podemos decir que es 18,25 o incluso podemos decir que es 18 enteros y 25 centésimos, o podemos expresarlo como 18 unidades y 25 centésimos, incluso como 1825 centésimas, ¿sí? Y podemos expresarlo de diferentes maneras. Decir 18,25 también es otra forma de expresar esta cantidad, ¿sí? Ninguna está mal, todas están bien dichas. Eso es lo bueno cuando hablamos de cómo expresar una cantidad decimal, de que podemos expresar la parte entera y su parte decimal si la podríamos decir de diferentes maneras, ¿no? Veamos otro ejemplo, 75,384. Una forma de expresar esa cantidad sería esa, 75,384. Otra manera sería 75 enteros y 384 milésimas. Otra forma sería 75 unidades y 384 milésimas. Y la última sería 75.384 milésimas. Todas las formas, como les dije anteriormente, están bien dichas. Veamos otros ejercicios como para comprenderlo mejor. Entonces, ¿cómo se leen las siguientes cantidades? 2350 y 2305. Es bueno interpretarlo porque muchas veces las personas tienden a confundir estas cantidades por simplemente la coma, la forma de expresarse. Entonces, por eso quise traer a colación este ejemplo. Entonces 23,5 se podría expresar de esta manera, o 23,50 centésimas, o 23 unidades y 50 centésimas, incluso 2350 centésimas, o como lo dije inicialmente, 23,50, ¿cierto? Hace referencia a que estamos hablando de 50 en centésimas como el último número. ¿Y cómo podríamos expresar el 23,05 centésimas? Pues podríamos decirlo como 23,05, 23,05 centésimas, 23 unidades y 5 centésimas, o 2305 centésimas. Entonces es bueno aclarar, digamos, con respecto a cómo podríamos expresarnos o cómo podríamos leer un número decimal. Veamos acá de qué otra forma podríamos expresar esta cantidad. Podríamos haber dicho que esto era, agregándole un cero, podríamos decir que es 23.500 milésimas. Incluso si le agregamos dos ceros, podríamos también decir que es 23.000 unidades, 5.000 milésimos. Es otra forma de cómo se puede expresar. Dicho de otra manera, de todas maneras, cualquiera de esos números siempre van a ser que 23,5 unidades. Esa es la forma como podríamos expresarlo. Entonces, acá te dejo algunos ejemplos, algunos ejercicios para que de pronto, si decides hacerlos, y como siempre te agradezco y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.